Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más conmigo. Soy la profesora Grecia, ¿no? Y como ya les había indicado en nuestra reunión, conmigo vamos a avanzar lo que es ahora lenguaje, ¿ok? Entonces, para dar inicio, vamos a empezar con el tema de la información literaria. ¿Qué será la información literaria, no? Es un texto literario que usa lenguaje literario, ¿ya? Un tipo de lenguaje que persigue cierto fin estético para captar el interés del lector, ¿no? No mucho literario escuchamos, ¿no? Significa que es un lenguaje estético, ¿ya? Es decir, que yo siempre voy a utilizar algunas palabras, ¿no? Para decir, por ejemplo, yo, por ejemplo, lo hago de manera estética, ¿no? Estimados participantes, ¿no? Y no así señoras, digamos, ¿no? O señores, o sea, no, a mí no me parece muy estético, pero lo podemos mejorar a un estilo literario, ¿no? Estimados participantes, queridos amigos, ¿no? Y mejorar el lenguaje, ¿ok? Continuamos. ¿Qué características tiene, no? Tiene la intención comunicativa estética, ¿no? Su función es crear una obra de arte. De ahí que su finalidad sea artística y no práctica. Tiene un mundo propio, ya sean reales o no. Los referentes que utilizan al escritor textos literarios, lo que sí está claro es que él aboga por crear y desarrollar un mundo en el que se meterá de lleno al lector cuando comience a leer aquello, ¿no? Es decir, que para empezar, cuando yo creo un texto, primero es para comunicar. Cuando digo literario es de manera estética, siguiendo las reglas de ortografía, siguiendo el orden, ¿no? Y además que cuando yo creo un texto, puedo crear un mundo propio. Es decir, si yo les empiezo a contar un cuento sobre lo que hay debajo de mi cama, ¿no? Puede ser este un texto que no es real, obviamente, ¿no? Simplemente está en mi imaginación, pero yo ya lo creo como un mundo propio, ¿no? Debajo de mi cama están unos amigos, mis mejores amigos, con los que yo cada noche juego, ¿no? O sea, yo puedo ir, a ustedes los puedo ir metiendo dentro de esto, ¿no? A ver, ¿no? Esa capacidad tiene, ¿no? Cualquier lectura que ustedes hagan, ¿no? Nosotros vamos entendiendo y nos comenzamos a meter dentro de ese mundo, ¿ya? También tiene que ser original, ¿no? Este texto, la originalidad es inédito, es por completo ese texto que nace de la mente de un autor, dispuesto a contar a su público una historia, ¿no? Este, esta, este texto tiene que ser inédito. ¿Qué significa inédito? Significa que es algo creado por uno mismo, algo propio, algo que nace y es algo nuevo además para el mundo, ¿ya? Aquellos textos que son inéditos, son originales de uno mismo, creados por la mente de uno mismo, esos son los textos que tienen mucho más fuerza, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo les voy a hablar sobre el cuento, ¿no? El cuento es un texto literario breve, ¿ya? Es ficticio y de pocos personajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, como yo les puse en nuestro módulo este ejemplo, los tres cerditos, ¿no? Como pueden ver, el cuentito solamente es una hojita, ¿ya? Además que sus personajes principales son los tres cerditos, ¿no? Casi no habla quién era su vecino, quiénes eran los padres de los cerditos, los abuelos, sus hijos, sus nietos, tuvieron hijos, se casaron, o sea, no habla nada, ¿no?
simplemente un pequeño cuento de los tres, de sus tres casitas, ¿no? Aquí ustedes lo van a poder leer y observar los detalles, ¿no? Entonces, este es un relato ficticio porque no existe, ¿no? Realmente para empezar, los cerditos no hablan, ¿no? Y mucho menos van a construir una casa, ¿no? Pero el relato y el cuento tan bonito que lo hace que este cuentito sea muy interesante para muchos niños e incluso adultos, ¿no? Ahora vamos a hablar también de lo que son las leyendas. Las leyendas son textos literarios basados en hechos reales y adornados con fantasía, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, les tengo un ejemplo, la leyenda del regreso del senador, ¿no? Cuenta la leyenda que en esta antigua casona residía un senador que hacía constantes viajes en uno de los cuales le sorprendió la muerte, ¿no? O sea, la leyenda nos cuenta cosas que sí han sido reales, pero son adornados con fantasía, ¿no? Son adornados con algunas cosas que nos hace incluso tener un poquito de miedo, ¿no? Porque yo he escuchado muchas leyendas sobre, por ejemplo, casas embrujadas, pueblos embrujados, ¿no? Y cosas así que, bueno, que quizá algunas sean reales, pero al momento de narrarlo, al momento de escribirlo, pues le ponen aún más adornos con fantasía y se hace un poco más tenebroso, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a concluir la primera semana, ¿no? Muy cortito, la verdad. Quise hacerlo siempre muy cortito, el cuento y la leyenda, ¿ok? Eh, en sus módulos, como actividad número 1, está crear un cuento y también crear una leyenda, ¿ya? Ustedes tienen que crear un cuento. El cuento, ahí ya dice cómo tiene que ser. Breve, o sea, no quiero un cuento de 1000 hojas, ya, pero tampoco quiero un cuento de 3 líneas, ya, tiene que ser un cuento breve, que sea ficticio, ¿no? Dejen volar su imaginación. Como les decía, yo les puedo contar el cuento debajo de mi cama, ¿no? O el cuento de mis cabellos, ¿no? Puedo contar que mis cabellos se abran entre ellos, no sé, ¿no? Ustedes dejen volar su imaginación. Y de pocos personajes, ¿ya? Si yo voy a hablar del cuento debajo de mi cama, solamente va a ser debajo de mi cama y 2 amigos y yo, nadie más. O sea, tiene que ser corto, ¿ok? Pero por lo menos una hoja, ¿ok? Y la segunda actividad es hacer una leyenda, ¿ya? Pero la leyenda no tiene que ser necesariamente creada por nosotros, sino que yo les sugiero que quizá pueden buscar a ancianos o personas que ya viven mucho tiempo allá en Galilea y ellos les pueden contar alguna leyenda de allá de Galilea, ¿ya? Por ejemplo, he escuchado la leyenda del arroz, la leyenda del hippie japa, ¿no? Tienen muchas creencias y muchas leyendas que nuestros abuelos lo guardan, pero no nos cuentan. Entonces, ustedes tienen el trabajo de ir a buscarlos y tratar de rescatar estas leyendas, ¿ok? Pero si no la encuentran, entonces ustedes creen una leyenda, ¿ok? Una leyenda, en todo caso, va a ser basado ya no en hechos reales, ¿no? Ya ustedes vean, y si no, pueden buscar leyendas de otro lado, ¿no? Pueden buscar alguna leyenda de otro pueblo, ¿no? Pero leyendas, ¿ok? Entonces, esa sería la tarea para la próxima clase, crear un cuento y crear una leyenda. Entonces, estaríamos quedando en eso, ¿ok?